Florinela Stoyanovich, me alegra verte de nuevo. Gracias, Alice. Gracias a todos. Hoy nos hicimos tiempo entre preparativos para viajes al norte de España y a Madrid. Nos hicimos tiempo para crear este seminario web. Estaba a punto de creer que no podría hacerlo porque estaba muy ocupada y tenía mucho que hacer, pero no podía faltar a mi palabra, Alice, interrumpiendo esta maravillosa serie, estas perlas de medicina holística. Estoy muy contenta de que podamos tener un nuevo encuentro en el que nos compartan información de gran valor. Y sé, doctora, que hoy, a través de usted, la medicina holística nos explica cuán importante es lo que está más allá del área del cuerpo físico, en esa área emocional, mental y espiritual. Son áreas que hasta ahora han sido casi completamente ignoradas. ¿Cuál es, doctora, la contribución de la medicina holística en relación con la enfermedad? Y creo que tiene muchas respuestas valiosas para nosotros. ¿Por dónde empezamos hoy? Empezamos, por supuesto, por la causa de la enfermedad, porque no está en el cuerpo físico, donde la buscamos con lupa, sino en el cuerpo energético. Aquí tenemos una imagen del cuerpo energético. Con esto empezamos. Observa aquí mucho amarillo, mucho rojo, solo 3 meridianos, porque son meridianos estas columnas en verde. ¿Qué crees, querida Alice? ¿Qué enfermedad tiene este paciente? Me parece más bien una paciente porque viste lo desordenado que está todo. Sabes que lo ideal es que esté en verde. ¿Qué crees que enfermedad tiene, no? Oh, creo que una de esas. Que son consideradas incurables en la medicina alopática. Podría ser, por ejemplo, 3 enfermedades crónicas. Podría ser, por ejemplo, hepatitis crónica avanzada hacia cirrosis con tiroiditis de Hashimoto y depresión. Podría ser, por ejemplo, un problema en la columna vertebral y con impotencia en la pierna, no puede caminar. Podría ser, pero es un cáncer de mama. Es un cáncer de mama así, bastante inesperado porque solo hay 3 meridianos en verde, pero así es como se ve. Así se ve una enfermedad diagnosticada a nivel de medicina holística en el cuerpo energético. Ahora, la medicina holística habla sobre la enfermedad, ya que la enfermedad es nuestro tema sobre cómo aparece especialmente y cuán importante es la conexión energética de la enfermedad con este cuerpo energético del que hablábamos. Y hoy hablaremos sobre las emociones y cómo estas emociones pueden enfermarnos y desequilibrar este cuerpo energético. ¿Pueden imaginar que este cuerpo energético puede ser desajustado por las emociones? Es difícil de entender porque si fuera así, deberíamos en primer lugar en la escuela aprender qué emociones tener y luego escribir. Porque fíjense que determina nuestro estado de salud. También hoy les presentaremos a una médica renombrada, una mujer, una pionera en medicina, una médica de medicina holística, para que sepan, está dedicado a ella, y es una investigadora del Instituto de Investigación del Cerebro, quien también ha abierto las puertas a la medicina holística. Investigando este cuerpo energético que ven aquí, la medicina holística ayuda a identificar con precisión la causa de la enfermedad. Y vamos a decir buenas noches a todos. Vamos a recibir a nuestros invitados de hoy. Saludo a todos los que están con nosotros. Yo también he compartido en nuestro seminario en vivo y en mi página y en el grupo, en algunos grupos, por eso estaba un poco concentrada en los otros dispositivos que usamos. Debemos estar conectados de varias maneras y, por supuesto, de esta forma llegamos a más gente. Ya hay muchas veces compartido, ya hay personas con nosotros de todo el mundo. Tenemos muchos saludos, como siempre, María Elena Virciu. Tenemos abrazos. Carmen Ionescu nos desea una noche maravillosa. Carmen Cervanescu está con nosotros. Stefana Stanco. Tenemos muchos saludos, creo que son de todo el mundo y estoy feliz de ver cuánta gente se suma. Aumenta el número de personas que ven el seminario que realiza cada semana porque ya saben que recibirán mucho valor.
Yo también les he pedido que contribuyan con preguntas en este seminario, participando de esta manera, compartiendo sus inquietudes, porque las respuestas que les brindará ayudarán a otros también, no solo a quienes preguntan. Muchos nombres. Estoy contenta, por favor, compartan todos nuestro seminario web y esperamos con cariño sus preguntas en YouTube, en Facebook, en TikTok, donde el seminario web se transmite en vivo. Así es. No olvidemos que toda esta información de estos seminarios web gratuitos, más de 100 en total, además de las 6,000 emisiones en YouTube, de las cuales algunas las hicimos juntas, querida Alice. Y además, no olvidemos nuestros cursos como este creo que quedamos con el curso del 24 de septiembre. Tenemos otro error, que siempre cometemos errores. Querido Bogdan, esto está en tu parte. Te quedaste con el curso del 24. Ven a ver, lo acabo de cambiar, puse 8. No sé cómo hemos terminado aquí otra vez. Ven a ver. Soy perfeccionista. Es el 24 de septiembre y lo había cambiado del 8. Del 8 de septiembre, está bien, está bien. 8 de octubre. 8 de octubre, sí, es nuestro próximo curso. Así es para los perfeccionistas. Los perfeccionistas también atraen errores hasta que se preguntan por qué. Que el universo trabaja con ellos para que estén relajados con estos errores. Así que seguimos adelante, que es normal que pasemos y podamos avanzar para invitarlos a algo especial hoy. Hoy haremos un poco de medicina y luego responderemos preguntas porque quiero presentarles algo extraordinario. En primer lugar, deben saber que la enfermedad no es solo un problema físico, que así parece que tenemos un problema físico, sino que es un desvío energético. Atención, lo dijiste muy bonito, querida Alice. Es una desviación energética, una corrupción en los patrones originales de la creación divina que representan el estado de salud. Estas perturbaciones se evidencian especialmente en los cuerpos sutiles, pero sobre todo en el cuerpo energético y luego finalmente en el cuerpo físico. Entonces, en otras palabras, cuando estamos enfermos en el cuerpo físico, ya estamos enfermos desde hace tiempo en los otros cuerpos. Y entonces, la medicina del futuro, que es la medicina holística de hoy, y la medicina holística que se desarrollará, es una medicina que busca en los cuerpos sutiles para descubrir de antemano que viene un cáncer, para que nadie llegue a desarrollar cáncer si controlamos nuestra energía. Estamos hablando aquí de lo excepcional en medicina, estamos hablando de resultados extraordinarios. Y esta doctora, la doctora Candace Pert, es una dama especial, la conocen, de hecho van a ver qué sorpresa tendrán al saber que la conocen, pero así se veía ella en su juventud. Ella pertenece al Instituto de Investigación Cerebral y ha demostrado la relación directa entre las emociones, el tema de hoy, las neuropéptidos y las células. Así que ha vinculado las células, los órganos con las emociones. Van a ver algo revolucionario porque es medicina holística. Así, los estados psicoemocionales que tenemos pueden fortalecer o debilitar nuestro sistema inmunológico y nuestros órganos. Nos habla también sobre la física de las emociones y me gustaría presentarla un poco, contarles algunas cosas sobre ella. Nació en 1986 y fue una neuroinvestigadora, atención, y farmacóloga, ¿sí?, estadounidense, que descubrió el receptor para la morfina, que también es el lugar de conexión celular para las endorfinas en el cerebro. Pero verán cómo sucedió y qué cosa interesante les voy a contar porque demuestra, es la primera mujer que demostró que nos enfermamos debido a nuestras emociones. Nuestros órganos, el hígado sufre debido a la ira y también debido a la agresividad, la autoagresividad y debido a la insatisfacción y debido, al hecho de que somos malvados y debido al hecho de que odiamos, ¿sí? Además, los riñones pueden enfermar debido al miedo, los pulmones pueden enfermar debido a la tristeza y muchos otros órganos. El estómago se enferma si estamos preocupados y es interesante descubrir esto. En la medicina china se nos ha revelado esto. Lo han descubierto en los seminarios web de medicina holística. Pero vamos a verlo ahora probado científicamente. Es muy interesante. Y quiero decirles que ella, muy interesante, fue profesora investigadora en el Departamento de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown en Washington y en 1987, como la conocen, publicó este libro especial llamado
las moléculas de la emoción. Muy, 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 muy interesante y además posee patentes para péptidos. Van a ver que los péptidos también significan hormonas, ¿verdad? Modificadas en el tratamiento de la psoriasis, la enfermedad de Alzheimer, también el síndrome de fatiga crónica, el accidente cerebrovascular y los traumatismos craneales. ¿Qué significa esto? Que ha estudiado estas enfermedades en relación con las emociones y eso no ocurre en la medicina clásica. Esto no es medicina clásica, esto es medicina holística, donde vas y ves cómo los pensamientos, las emociones y las partes, tus traumas espirituales enferman tu cuerpo físico. Estamos hablando de una mujer que, como pueden ver, practica la medicina holística y también quiero contarles algunas cosas sobre ella. Dice así, este es su libro popular que se llama Las moléculas de la emoción o ¿Por qué sientes como sientes? Fue muy presentada, fue muy famosa, Washington Town y así sucesivamente. Pero ¿cómo encontró ella esto? Como estudiante, encontró y descubrió este receptor para la morfina. Este descubrimiento llevó a una revolución en las neurociencias, contribuyendo a abrir el camino hacia el modelo del cerebro basado en la información en lugar del basado en la estructura. Quiero decirles lo que ella descubrió en su libro. Destaca el hecho de que las sustancias informacionales, ¿sí? Las neuropeptidas, también llamadas hormonas y neurotransmisores, que hay otros más, ¿sí? La serotonina, la dopamina, ¿saben eso? Están presentes en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Atención, y no solo en ciertas partes, ¿verdad? Del cerebro y actúan como un conector instantáneo entre diferentes sistemas y tejidos. Así que tenemos una especie de fan courier para que lo sepan. Para traducir, tenemos una especie de fan courier que va y conecta el cerebro con los tejidos y sus células, es decir, el cerebro con el hígado, el cerebro con los riñones, el cerebro con el estómago y así sucesivamente. Candace Pert llama a estas sustancias capaces de conectar la mente al cuerpo, las llama moléculas de la emoción o hormonas. De hecho, se estima, atención, que solo el 2% de las comunicaciones neuronales son eléctricas, es decir, de sinapsis a sinapsis. En realidad, el cerebro es químico. Es una bolsa de hormonas. Prácticamente aquí tenemos muchas estaciones de fan courier, de donde parten muchas cosas. Por lo tanto, los recuerdos están almacenados en todo el cuerpo. Muy interesante, así están las traumas incrustadas en el cuerpo, implementadas en el cuerpo. Por eso tuvimos un seminario en línea donde invitamos a Oana Stojanovic. Estábamos juntos y le decíamos a Oana Stojanovic y a todos los que hacen coaching espiritual que de nada sirve que sus pacientes y estudiantes hagan saltos espirituales si no eliminan del cuerpo. Así, estos traumas y estas emociones deben ser eliminadas también del cuerpo físico, porque de lo contrario, estas emociones funcionan a través de infecciones y así sucesivamente. Actúan como desencadenantes y podemos hacer un salto espiritual y al caer en vibración ocurre un shock emocional. Y caemos en ese punto donde desarrollamos Helicobacter, donde tenemos infección renal y así sucesivamente. Un poco más y luego tomaremos preguntas, porque quiero explicar esto un poco científicamente, porque es la primera vez en la medicina holística que alguien explica esto y quiero hacer una primicia, como siempre. Y ahora, una vez más, por lo tanto, atención que es muy interesante. Los recuerdos están almacenados en todo el cuerpo, en la estructura de los receptores. Allí están fijados en algo así como en un hueco, como la llave emboscada a nivel celular. Y atención, el cuerpo entonces explica claramente, es la mente inconsciente de hecho. Es revolucionario lo que dice. Es decir, dice que todos nuestros traumas, emociones, shocks emocionales están en el cuerpo. Es como si la mente consciente se trajera al cuerpo y se superpusiera sobre el cuerpo físico. La mente inconsciente está con los problemas, como saben generalmente. No está con los pensamientos felices, está con los problemas, así. En otras palabras, por eso se ve en nuestro cuerpo qué emociones tenemos. Tenemos pacientes con cuerpos muy, ¿cómo decirlo?, afectados, ¿verdad? Ya sea obesidad muy grande, ya sea que cojean, ya sea que hay problemas, ya sea que hay eczemas, ya sea que hay dermatosis, ya sea en el herpes zóster, ya sea en la piel, ya sea que se cae el cabello, ya sea que sea necesario quitar un seno, muchos problemas. Pues bien, todas estas huellas en este mapa del cuerpo muestran cuán dañado está nuestro cuerpo, nuestra parte subconsciente, nuestras emociones y pensamientos. Personas así no están bien emocionalmente. Por eso su cuerpo físico es así, porque no es más que un resultado de esta, digamos, lluvia, ¿verdad? Lluvia.
Es decir, muchas gotas emocionales que han caído sobre este cuerpo y se han bloqueado allí en esos receptores, ¿sí? Y ahora lo que hace la medicina holística, atención, es que la saca de allí. Nosotros hemos logrado algo revolucionario, sacamos las emociones y las lanzamos fuera. ¿Cómo hacemos eso? Atención, en rayo comb, y además lo hacemos también a través de los masajes Wow How, que desbloquean, limpian los meridianos y las emociones salen. Por eso hay pacientes que tienen problemas después de venir a nosotros, problemas entre comillas, en el sentido de que pueden tener una cistitis, empezar a llorar, tener algunos dolores pequeños porque se sacan las emociones, estamos limpiando. Y cuando limpiamos, bueno, es un poco así, un poco de molestia, pero una pequeña molestia que dura 1 hora, 2, 3, un día, 2, 3 como máximo, porque es una eliminación, es una extracción. Vamos a ver, tomemos algunas preguntas, pasemos un poco y permíteme leer un poco más, decir un poco más, porque es muy interesante. Aún no he recibido preguntas, pero tengo una pregunta, si pueden explicarme. En estos cursos de consulta en Eneagrama, como el que tendrán el 8 de octubre, hablan, de hecho, de alguna manera sobre lo mismo, sobre la conexión entre nuestras emociones y nuestras enfermedades, sobre cómo estamos construidos como personalidad y las predisposiciones a enfermarnos de una manera particular. Si pueden explicarnos un poco cómo se desarrollan las cosas en ese curso, tras el cual muchos participantes han dicho que han hecho saltos extremadamente importantes, además de la consulta y los tratamientos que ofrecen en el consultorio. Estos cursos que hacen 2 veces al mes son en sí mismos un método de curación holística. Así es. Ahora, nosotros hablamos en los cursos de esta parte mental comportamental, es decir, hablamos de nuestros pensamientos. Entonces, es sobre la parte mental donde se habla mucho. Yo hablo ahora de la parte emocional, pero la parte mental y emocional son así. Es decir, primero aparece un pensamiento y luego la emoción que sostiene el pensamiento. ¿Qué es la emoción? Es el portador energético del pensamiento, pero están juntas. No pueden haber pensamientos de alta vibración y emociones bajas. No existe tal cosa. Siempre hay una emoción baja con un pensamiento que es de baja vibración. Por ejemplo, si piensas mal de alguien o de ti mismo, claramente te sentirás mal en tu cuerpo físico y observen hasta los órganos y claramente no te sentirás bien. Esto es algo extraordinario, Alice, que nos muestra exactamente lo que se dice en religión y divinidad, que la divinidad nos dice que en realidad no debemos tener emociones negativas hacia los demás, porque en el momento en que pensamos mal sobre los que nos rodean, se asocia una emoción que, atención, ¿qué hace? Permanece en el cuerpo. Y por eso es bueno pensar bien, por eso es bueno ser limpios, por eso es bueno ser amorosos, por eso es bueno no ser envidiosos, no ser celosos y asumir que, de hecho, en el momento en que pensamos correctamente, sí, y no criticamos a los demás. Y has visto aquí lo que hay en Internet y en Facebook, cuánta crítica hay. Entonces somos campeones en Rumanía en mucha crítica. No sé si hay algo así en otro lugar. Y en el momento en que hacemos esto, nos autoenfermamos y quizás deberíamos, y mira, yo soy médico, tú eres psicólogo, explicar esto a las personas. No es que no esté permitido, ese no es el problema. Es el problema de que nos hacemos daño y no hacemos daño a los demás, sino nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque en el momento en que, por ejemplo, tienes una crítica, eso es lo más así y la envidia. Entonces, si tenemos un sentimiento de crítica y pensamientos de crítica, también los escribimos, ¿sí? Por ejemplo, en Facebook comentamos algo, ¿sí? En el momento en que comentamos algo negativo en Facebook, eso se lleva allí con una emoción. No puedes escribir algo y no tener una emoción al escribir. Estás enojado con esa persona y le haces una crítica, ¿sí? Una oración crítica. Tú, en el momento con esa emoción, ¿dónde crees que se va? Que no va al que has criticado, que no puede ir allí. Está en ti. Entonces, criticas a otro, te hieres a ti mismo. Es como esos cuchillos dacios que tienen 2 filos. Y entonces, es muy importante entender que no se trata de que no podamos criticar a los demás. El problema es cuando nos herimos al mismo tiempo y por eso en la divinidad y en la religión se dice que no se puede criticar porque se vuelve contra nosotros. Se vuelve instantáneamente. Y la doctora Pert dice que las cosas son muy simples, que de hecho ocurren a nivel de segundos y entonces debemos tener una limpieza mental, ¿sí?
y emocional simultánea que nos permita a nosotros permanecer saludables. Entonces, no se trata solo de lo que comemos, se trata también de lo que pensamos. Y también se trata de la emoción que acompaña al pensamiento, que adorna el pensamiento. Entonces, la emoción sigue al pensamiento. Decía, mente iluminada, pensamientos iluminados, emoción iluminada, ¿verdad? Sí, es decir, emociones muy beneficiosas. Entonces, pensamientos bajos, emociones malas. Emociones malas, enfermedad de hígado, enfermedad de estómago, enfermedad de pulmón, enfermedad de corazón, enfermedad de enfermedad. Así es como se ve. Comenzamos con las preguntas. Ya han llegado las primeras preguntas y agradezco a quienes las han enviado. También les pido a los demás que contribuyan a nuestro programa con preguntas. La señora Catalina Nedelcu pregunta, ¿cuáles son las emociones asociadas a un endometrioma rectal? Es como si me hubiera atragantado de inmediato. ¿Dices algo de las preguntas? Sí. Entonces, es la pregunta de Catalina Nedelcu. Tenemos, por supuesto, se han unido también otros saludos. Tenemos una pregunta también de la señora Carmen Bayer, que estuvo en el consultorio y tiene una pregunta relacionada con cómo se siente después de eso. Pero volvamos a la señora Nedelcu. Las emociones asociadas a un endometrioma rectal. ¿Qué está detrás desde un punto de vista holístico de una afección como esta? Esta área del recto, al igual que el área, digamos, ginecológica, ¿sí? La endometriosis, pero también al recto, que están de alguna manera relacionados. Todas estas áreas representan el primer chakra y el primer chakra en una mujer puede conducir a otras enfermedades. No solo a esto, pero está relacionado con la falta de confianza en ti mismo, en tu origen, en el lugar donde naciste, en tus padres, en tu relación con la tierra en la que estás, con tu país, y está relacionado con cómo puedes eliminar tu pasado con tus traumas de tu historia, de tu familia, de tus ancestros y eliminarlos para poder vivir libre. En otras palabras, aquí hablamos de una personalidad, supongo que es una señora, no así, que tiene un problema porque está atada, tiene cuerdas con el pasado, cosas que no puede olvidar, traumas no borrados, emociones del pasado, déjà vu con cosas, recuerdos negativos, y se describe si no puede desprenderse de estas cosas, porque esta enfermedad está relacionada con eso. Esperamos más detalles de la señora Nedelcu. Confírmenos si usted es una persona ligada al pasado. Carmen Bayer pregunta, decía, todavía tengo dolor al orinar. Desde hace 5 días después de salir de la clínica he estado tomando té y descansando en cama con buyota. ¿Qué debo hacer? Sé que el médico de familia me prescribe antibióticos, pero ¿qué me recomienda usted? Pues lo mejor es que vuelva con nosotros porque generalmente significa una infección renal que sale y probablemente para ella es difícil, ya que tiene un cuerpo con más traumas y no sale fácil. Para la mayoría de los pacientes sale muy rápido, en 1, 2, máximo 3 días. En general debe tomarse tratamiento exclusivamente antiinflamatorio y excluir sintéticos porque se trata de una eliminación. Lo que hacen estos tratamientos sintéticos, antiinflamatorios, cortisona y demás, es que devuelven el problema. Nosotros lo sacamos, ellos lo meten, nosotros lo sacamos, ellos lo meten. ¿Qué sucede cuando las sacamos todas? El cuerpo saca la basura, por así decirlo. El cuerpo eleva su vibración y aparece un estado de gran sanación. Yo he tenido, y por eso insto a los demás a entender. Una vez tuve una infección renal, dije que se prolongó mucho porque se trataba de un evento muy grande en mi vida del pasado y estaba relacionado con este tema, entonces tuve paciencia hasta que salió, ¿verdad? Pero ella, si tiene un problema, se sube a un coche y viene a nosotros y empujamos un poco para que la infección salga más rápido. De eso se trata. Por otro lado, debe asociar este proceso de curación natural, porque es un proceso natural de curación, con un estado de alegría y entender que, de hecho, en este momento no se trata de un ligero malestar que tiene, que no es para hospital como prueba o para perfusiones, ¿verdad? Tiene un malestar que debe ser considerado como un estado de curación, está en el camino de la sanación y la recuperación y debe traer alegría para poder empujar. Si solo se queja y así, de eso se trata la enfermedad, porque por eso no han salido todas estas cosas, porque se aferra a cualquier cosa que saben. ¿Entienden? Sí.
puede llamarme para recomendarle algunas cosas directamente. Miramos aquí, vemos si no puede venir, me llama, le recomiendo algo de aromaterapia, recomiendo algo, puedo hacerle un remedio homeopático, le escribo una receta, cualquier cosa se puede, que me llame. Señora Carmen Bayer, llame mañana, ¿sí? Una pregunta de la señora Georgetta Papp, también relacionada con esta correlación entre las emociones y las enfermedades. ¿Tiene la celosía alguna relación con el cáncer de próstata? Da. Sí, está relacionada con el cáncer de próstata y la celosía, y el cáncer de próstata surge de una impotencia masculina, no en el sentido negativo de la palabra. La impotencia masculina, es decir, no es una graduación masculina a nivel de, digamos, de lo normal, es un menos masculino, en el sentido de que la persona en cuestión no tiene confianza en sí misma. Y la celosía es una cuestión de falta de confianza personal. Entonces tú, por ejemplo, como hombre, ser celoso de tu esposa supone que crees que no eres tan bueno ni en la cama, ni en la relación con tu esposa, que cualquier hombre que pase frente a tu esposa podría ocupar tu lugar. Eso significa que no sabes lo que haces, no haces bien lo que haces. Y no tienes experiencia o no tienes confianza en ti mismo para hacerlo bien. ¿Cómo puedes permitirte, sabiendo quién eres y que haces bien tu trabajo, si lo haces? Si no, vas a aprender a hacerlo, que alguien podría ocupar tu lugar. Yo nunca, por ejemplo, he estado casada 2 veces. Nunca pensé que alguien podría ocupar mi lugar, porque nadie podía competir conmigo, no soy arrogante, pero digo, estaba preparada en todos los aspectos en los que interactuaba con un hombre, y entonces no podía ser. Cocinaba bien, limpiaba bien, era evolucionada, me veía bastante bien. Entonces, es decir, tenía muchas cualidades que no permitían que otras personas vinieran, ¿entienden? Lo único en lo que podría haber sido engañada, digamos, pero ni siquiera consideraba esto, era que era demasiado buena. Y entonces un hombre que estaba conmigo podría mirar a alguien inferior, porque yo estaba demasiado arriba y la situación lo abrumaba. Pero no sucedió, pero digo, ¿cómo podría haber sido? Entonces, ¿cómo podía yo ser envidiosa o celosa de una mujer por debajo de mi nivel? ¿Entienden? Entonces, en cualquier posición que te pongas, la celosía y la envidia muestran un gran defecto en la persona que los expresa, ¿sí? Y esa persona usualmente se trata, por cierto, Hyosia Musniger es un remedio homeopático para los celosos. Y sepan que tuve un caso en Pitești, en la clínica de Pitești, donde había un señor que dijo, doctora, estoy loco. Dice, mi esposa está embarazada, tiene 8 meses, tiene a mi hijo en su vientre y soy celoso de ella porque camina por la calle y dice que estoy loco, no estoy sano. Dame algo. Quiero decir, la mujer ni siquiera podía tener relaciones sexuales en ese momento, ¿se dan cuenta? Sí, claro, la celosía no es solo por el sexo, también puede ser a nivel de idea, que alguien piense en otra persona. Sí, es muy mental. Sí, claro que sí. Todavía tenemos otras preguntas. La señora Carmen Sherbanescu quisiera saber la causa emocional de la enfermedad del páncreas y nos dice que se sometió a una operación de Whipple en marzo de 2025 y quedó con efectos secundarios. No se realiza la digestión correctamente, no se absorben los nutrientes y ha perdido bastante peso. Sí, porque de hecho lo que mis colegas no saben es que el tratamiento del páncreas, independientemente de cómo sea, sí, independientemente de la enfermedad pancreática, ¿qué es el páncreas? Es una glándula. ¿Y por quién son coordinadas las glándulas? Que cualquier persona que escuche medicina holística 102 binaria ya lo sabe, por el hígado. Y entonces, ¿qué se debía hacer en el momento en que trataste y operaste o qué hiciste en el páncreas? Tratar el hígado, realizar la desintoxicación a nivel del hígado, incluir a la paciente en un curso para entender por qué llegó a enfermar esta glándula, que por cierto, el páncreas significa la relación con los demás. Y eso significa que eres una persona que no sabe gestionar la relación con los demás. Y hay algo más, es el plexo solar. Y en el plexo solar, aquí, a este nivel, está nuestra parte mental. ¿Cómo se formó nuestro sistema nervioso? Nuestros pensamientos son proyectados desde la parte del plexo solar. De aquí provienen. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen muchos pensamientos, tienen ansiedades, tienen problemas en esta área del plexo solar. Y quiero decirles que tengo muchos niños con problemas. He tenido niños que son introvertidos y entonces tienen este chakra del plexo solar bloqueado, sí, y son introvertidos.
Es decir, son tímidos, tartamudean, hablan despacio y son así, muy, digamos, cerrados, ¿sí? Y también hay personas demasiado extrovertidas que son conflictivas con el mundo, que discuten con todo el mundo y así sucesivamente. Todo viene del páncreas. Los que son los revoltosos de la sociedad, los que discuten cómo decirles, hacen escándalo con todo el mundo y tienen un bloqueo a nivel del páncreas. Ahora, a nivel del páncreas también están las enfermedades llamadas diabetes, ¿verdad? Que son enfermedades relacionadas con emociones y también con sentimientos y pensamientos, en el sentido de que las personas que desarrollan diabetes son personas que están demasiado preocupadas por el exterior y menos preocupadas por ellas mismas. Es como si hubieran olvidado dónde deben mirar. Debemos mirar dentro de nosotros mismos, hacia la relación con nosotros, con nuestra conciencia y evolucionar en nuestra relación con la divinidad. Y en lugar de mirarse a sí mismas y recoger cosas aquí, miran lo que sucede a su alrededor. Como aquellos que critican diversas cosas en Facebook, que no ven la viga en sus propios ojos y miran otras cosas, se colocan allí como jueces con martillitos y siempre dicen lo que hay que decir respecto a los demás sin que nadie les pida, ¿verdad? Entonces es muy importante que aquí tenemos un gran problema en la sociedad con el páncreas, de todos los que critican y con el hígado. Entonces todos están marcados por el hígado y el páncreas, porque así es como sucede, ¿vale? Y tienen un problema con este criticismo exagerado que es más característico de nosotros y del que debemos curarnos. Porque tenemos enfermedades, cada uno de nosotros, y también enfermedades a nivel de país, ¿verdad? Y a nivel de país tenemos este problema que debemos empezar a ser más generosos, más indulgentes, más amorosos y más compasivos con los que nos rodean, más empáticos con los que nos rodean, porque no sabemos hacer eso. En nuestro país todo el mundo es un profesor, todos se sienten obligados cuando alguien publica algo a dar consejos a los demás sobre si está bien o no, como si en el momento en que alguien publica algo les pidiera a los demás que opinaran. No, cuando alguien publica algo también está expresando sus sentimientos. Eso no significa que todos debamos venir a decir qué está bien y qué no está bien sobre esa persona, que no está en un escaparate, como si estuviera en una vitrina para que decidamos si lo compramos o no. Él es simplemente diferente. Un pañuelo aquí, por favor, colega. Mi colega tiene alergia y se suena la nariz aquí porque es alérgico y le di un pañuelo. Mientras el webinario aún tiene alergias. Sí, todavía tenemos preguntas. Sería bueno también una pregunta sobre las alergias, si las curan, especialmente porque no, las curamos. ¿Por qué las curamos? Siempre tienen una causa subyacente. Veamos qué es la alergia, ¿sí? Es una inflamación en una zona, porque mira, mi colega se suena la nariz ahora, así que algo es un problema. Bueno, esa zona, atención, a un alérgeno que puede ser de ambrosía, puede ser de cualquier cosa, como saben, la ambrosía está por todas partes. Y entonces, ¿por qué en una zona, verdad? ¿Cómo es en nuestra clínica o en la calle? ¿Por qué a algunos les molesta la ambrosía y a otros no? Eso significa que los que se molestan tienen un problema, porque solo les molesta a ellos, no a los demás. Y este problema, que se llama alergia a algo, tiene una causa subyacente. Toda la zona de la nariz está gobernada por el meridiano de la vejiga, que viene desde atrás, justo en esta zona, justo en los senos, justo aquí, y afecta a los riñones cuando está inflamada. Por ejemplo, una infección de vejiga, uretritis en hombres o cistitis en mujeres, que significa un problema a nivel de la vejiga, siendo la vejiga el protector de los riñones. En otras palabras, puede ser una infección en los riñones, algunos cálculos en los riñones, un quiste en los riñones, y están protegidos los riñones por la vejiga. Entonces se enferma la vejiga para que los riñones estén sanos. Sí, y la vejiga, atención, recorre toda la columna vertebral. Y entonces es posible que sea una persona, no hablo del caso de mi colega, porque tengo aquí terapeutas extraordinarios y entrenados, y así sucesivamente. Y para él es algo accidental, pero quiero decir, puede ser una falta de confianza en ti mismo. Y como persona, si tienes una falta de confianza, porque la inseguridad aparece en la espalda, ¿verdad? La vejiga urinaria tiene que ver con la inseguridad. Entonces aún no tienes suficiente confianza. No digo que no tengas ninguna, digo que estás en el camino de alcanzar tu máximo, pero aún no lo tienes, no es el máximo, y entonces el universo viene y te señala a través del meridiano de la vejiga urinaria que tienes un problema aquí y que todavía no has alcanzado ese nivel. Así que cabeza en alto, espalda recta y deja que la ambrosía pase, no te aferres más a ella.
Sí, existen conexiones entre todas estas emociones y enfermedades y tenemos preguntas porque usted ha iniciado el tema. Hablando precisamente sobre este tema tan interesante, por ejemplo, de la señora Georgiana Marín. La señora Marín pregunta qué emoción está detrás de una infección urinaria. ¿Por qué tenemos tantas infecciones urinarias? ¿Cuáles son las emociones que nos llevan allí? Trica, el miedo. Y pueden ser miedos de muchos tipos. Pueden ser miedos porque somos tímidos. Hoy tuve aquí tengo una paciente que recibió un tratamiento de 5 horas y un masaje diario, que tiene la piel llena de eczemas. Y es una joven. Pero quiero decirles que cuando hablo con ella, apenas se oye lo que dice. Habla tan despacio, muy despacio. No oigo. ¿Sí? Ni siquiera tiene voz. También tiene una postura encorvada, recogida, y está llena de heridas en la piel. ¿De dónde viene? Es un miedo. Los riñones también afectados porque tiene miedo, se nota. Además, tiene un bloqueo a nivel del páncreas debido a la relación con los demás, porque no comunica, no dice nada, quiero decirles. Se queda quieta 5 horas, no dice nada, ni siquiera sabe, oímos de ella. Y además, eso significa que es probablemente una perfeccionista, según sea una perfeccionista que se enfada mucho por dentro, y entonces el hígado se ha afectado. Los riñones están relacionados con el hígado, también se han afectado los riñones. ¿Y qué miedo tiene ella? Tiene miedo de no estar a la altura, de no ser lo suficientemente buena. Y entonces, ¿qué hizo ella? Lo expresó en la piel. ¿Qué es la piel? Es la última capa entre tu interior, entre tus células y tejidos, y el exterior. Es una capa, la piel es una capa viva, y ha puesto en esa capa algunas barreras de protección, porque eso significan los eczemas en la piel, como en el psoriasis, escudos para defenderse de los demás, porque ella se siente herida, y si le preguntas qué hace, sí, para que te metas con ella y le pongas una mala nota en la escuela, ¿entiendes? Y entonces aparece una hipersensibilidad, una falta de expresión, un bloqueo emocional, por cierto. Y mira cómo se manifiesta en la piel, cómo se refleja en la piel. Aquí está el mejor ejemplo de que nuestras emociones, nuestra forma de ser, los pensamientos y este patrón que ha tomado ella de la familia, que ha copiado un patrón, está claro que es de la madre, del padre, no sé qué patrón. Esto lo sigue arrastrando y además ni siquiera es un modelo correcto, la perjudica a un estado de enfermedad. Sí, entonces la emoción que está detrás de una infección urinaria, la respuesta para la señora. Es miedo. Sí, es el miedo. Decía que debemos trabajar en nuestra capacidad de ser empáticos, de perdonar más. Y tenemos una pregunta muy interesante que seguramente muchos se han hecho. Gracias a la señora Georgetta Pap. Si haces el bien a alguien y te responde con mal, ¿cómo perdonarlo? ¿Cómo soportarlo si lo perdonas una vez y aún así se repite? ¿Qué hacer? Es muy simple. Se trata del nivel de conciencia. Venimos aquí en niveles diferentes. Algunos somos más viejos en evolución espiritual, otros somos más jóvenes, algunos estamos más evolucionados, otros menos. Algunos tienen vibraciones bajas porque están enfermos, otros tienen vibraciones altas y no se enferman en absoluto y tienen mucha energía. Entonces depende. Estamos mezclados porque Dios nos ha mezclado para aprender unos de otros. Ahora, si tú tienes a tu lado a alguien que tiene una vibración muy baja y él es, ¿cómo decirlo? A mí en un momento dado, uno de mis maestros espirituales me lo explicó. Me dijo lo siguiente: no te enfades con tus terapeutas. ¿Cómo no voy a enfadarme? Como usted dice, una vez, 2 veces, 3 veces. Así, ¿cómo no voy a enfadarme? Y dice, ellos han dado lo máximo. Dice, pero eso es todo lo que pueden hacer en este momento. Que tú has elevado la vara muy alta, que tienes una vibración muy alta y tienes una vara elevada como un poste y ellos no alcanzan. No es culpa de ellos. Tú tienes expectativas muy altas. Déjalos crecer. Admíteles que pueden equivocarse, porque es normal, porque nadie, quiero decirles que nadie a mi alrededor tiene malas intenciones. Absolutamente todo el mundo hace lo mejor que puede. Y yo lo sé, pero eso no significa que deba ceder, porque si no, no puedo. Tengo que mantener la vara como idea. Y ellos lo saben. Y cuando se cansan, se hacen a un lado, vienen otros, pero es un camino que estamos recorriendo. Entonces, ¿cómo enfadarte con alguien que ha dado todo? Esa es mi respuesta. Fue muy, muy claro para todos y para mí y para los demás que nos siguen. Una pregunta relacionada con lo que llamamos vicios.
¿Cuáles serían las causas emocionales de la adicción al alcohol o al tabaco? Y dolores del alma no expresados, no trabajados, no evolucionados espiritualmente, no eliminados. Porque si salieran, a propósito de la señora Bayer, si salieran, harían ruido, como en el caso de la señora Bayer. Y después no nos gusta que no estemos preparados para sacar lo que tenemos dentro. Porque si estuviéramos preparados para sacar lo que tenemos, quizás estaríamos postrados en cama por lo que sacamos, y entonces hay que sacarlo con cuidado, poco a poco, como con un cincel, hasta donde podamos soportar. Mire, la señora Bayer apenas puede sobrellevar una infección renal y podría tener unas 10, 15, 20 más, y ahora sale una, ¿verdad? Y cada vez que sale la infección con ruido, sin ruido, más, menos, con molestia, sin molestia, con conciencia, sin conciencia, la señora Bayer eleva una vibración. Luego tal vez venga otra vez, saque otra, quizás saque un trauma, tal vez de aquí y de allá, y así se elimina. Pero tienes que estar comprometido a sacarlas y debes saber que es molesto cuando las sacas, porque en realidad al quedarse allí conducen a enfermedades graves y entonces tienes que elegir si te quedas esperando una enfermedad grave o te pones, como se dice, a limpiar la basura y asumes eso y lo gestionas. Y si no puedes manejarlo, recurres y viene la medicina holística y empujamos una vez más. ¿Sí? Porque eso es lo que hay que hacer. Ahora, ella vino y estuvo, la mujer, 2 días, 3, ya no sé cuántos estuvo. Ella hizo lo máximo que pudo, porque por cierto, cada uno hace lo máximo, tal vez no pueda venir hasta donde se iba a Alemania. No sé si puede venir ahora mismo, pero tenemos que asumir eso. Tenemos que encontrar algunos métodos para tirar de ellas y debemos tener responsabilidad por nuestra salud. Y una de las cosas interesantes, y por eso en esto radica el valor de este seminario web, que lo hicimos así como decirlo, con prisa, pero miren cómo salen las cosas bonitas exactamente cuando tienes muchas cosas, entonces salen y florecen. Es muy importante entender que nosotros hemos recibido educación en la sociedad, que si comemos correctamente, no comer grasa, ahora hemos aprendido que no necesitamos azúcar, que no necesitamos pan, comer poco, hacer ayuno, ser saludables, dormir bien. Eso lo sabemos, pero sobre las emociones nadie nos ha dicho que no debemos chismear, no debemos criticar, no debemos menospreciarnos. ¿Cómo sería yo si me molestara porque no se hizo eso con el seminario web allí? Les diré por qué sucedió. Hoy trabajé con 3 terapeutas en este seminario web porque se trabajó durante todo el día. Tuvimos una opción completa y quiero decirles que hice estos clips primero con Silvio Busun, luego él se fue a la universidad porque quiero decirles que es estudiante y viene a nosotros de vez en cuando y se fue a la universidad. Y luego vino en turno Bogdan y yo olvidé. Creo que soy culpable, olvidé decirle que las diapositivas están en otra parte. Y el pobre Bogdan comenzó a hacerlas de nuevo y encima de eso no se dio cuenta de que ya era muy tarde, ¿entienden? Y entonces un problema de comunicación entre los dos fue, de hecho, cuando hicieron el cambio y así, y tampoco yo estuve presente. Eso es básicamente todo. Y entonces nadie cometió ningún error aquí. Tenemos que empezar a ver y tolerar estas cosas mientras deseemos que todo salga bien. Estas son algunas cosas. Quien no trabaja no se equivoca. Debemos entender eso. Y también quien no indaga en su interior para estar sano, no puede estar sano. Por eso, no nos quejemos más de las cosas pequeñas, que son pequeñas, que hay un poco de molestia y que tenemos un problema lumbar. ¿Qué puedo decir de una paciente que viene con cáncer y que tiene tal formación tumoral que no se cierra y que sangra? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? ¿Entienden? Es decir, siempre debemos comenzar a ver el lado bueno de las cosas. A medida que aprendemos más de la medicina holística, seguro que nos volvemos más elevados, más optimistas, más comprensivos y las cosas se alinean más fácilmente. Otra pregunta relacionada con las causas emocionales de una enfermedad de la señora Alina Sabin. ¿Cuál sería la causa emocional del adenocarcinoma de colon? El adenocarcinoma de colon, en primer lugar, adenom implica una formación tumoral, pero también hay una componente hormonal aquí, y el colon es la última parte, pero ahora no sé exactamente dónde está, en qué parte del colon está ubicada. Podría ser el colon ascendente o descendente, pero no sabemos exactamente dónde está. Pero, en general, el colon está relacionado con cómo eliminamos el pasado de nuestra vida. Entonces, en toda la zona digestiva, todo el abdomen representa cómo masticamos, cómo digerimos los eventos. Es decir, viene una emoción negativa, viene un evento
discutimos con el jefe, la jefa, los colegas, sucede algo. ¿Cómo digerimos lo que nos viene? Sí, el estómago en especial. ¿Cómo recibimos eso? El páncreas es cómo nos relacionamos con los demás. El intestino delgado es nuestra relación con los seres queridos, con los que amamos, con la hermana, el hermano, el hijo, la madre, el novio, el esposo. Entonces es una relación cercana. El intestino delgado, ¿por qué? Porque es el protector del corazón, es el hombre del corazón y está ligado al amor cercano. Y el colon es nuestra relación con los eventos del pasado, porque ahí están también nuestros desechos, ¿no? ¿Sabes? Nuestras materias, nuestros restos. Es esta área de eliminación del pasado, de los restos del pasado. Y entonces significa que hay personas que no saben estar en el presente. Yo tengo, por ejemplo, he trabajado a lo largo del tiempo, porque he trabajado con muchos terapeutas, te das cuenta. Unos vienen, otros se van, los formas o se van otra vez, vuelven otra vez y así sucesivamente. Y trabajaba en un momento dado con una terapeuta que estaba tan afectada por su pasado que no estaba ahí y cada vez que la llamaba, entonces yo estaba en la mesa, ella escribía en el expediente y de repente quería decirle algo, hacía esto, ¿entiendes? Entonces simplemente se asustaba con los ojos muy abiertos y le expliqué, alguien se asusta solo si no está allí. Es decir, y en ese momento me di cuenta de que hay traumas del pasado, que hay cosas, y de hecho una historia del pasado bastante complicada, ¿verdad? Con la familia y así sucesivamente. Y entonces no podía estar en el presente, porque no sé si lo sabes o no, estamos muy poco en el presente. Por lo general estamos en nuestra cabeza, en historias del pasado. Yo he logrado, por ejemplo, estar mucho en el presente. Ya no tengo nada del pasado que me atraiga, es decir, pero hay personas que con una sola palabra, ¿sí? La emoción respectiva, la palabra respectiva trae una emoción negativa y se van al pasado y durante unos segundos están en otro mundo, efectivamente. Es como un sueño, entran en un sueño así, en una alucinación. Sí, permanecen como anclas negativas, seguro. Y que la señora le diga si realmente es una persona que piensa mucho en el pasado. Queremos saber eso porque un método muy bueno para curar esta enfermedad sería entrar en un curso, realmente ver qué traumas hay en el pasado allí y poder cortar energéticamente los lazos con el pasado. Que se puede hacer eso para cortar absolutamente todo. Existe un método para cortar esto, se llama el método del derviche. ¿Sí? Y no puedo ponerlo aquí y explicarlo aquí porque es un asunto en primer lugar, porque es íntimo y no puedo decirlo en público. Segundo, pero puedo materializarlo para alguien, explicar cómo se hace esto. Es como cuando los derviches, ¿saben? Son esos bailarines que tienen faldas muy grandes, hombres que tienen faldas blancas. Ellos giran así en un momento dado y tú puedes, en un momento dado, girando como el derviche. En un momento dado aparece como una especie de cola tuya, es decir, este vestido, imaginas que tienes un vestido y este vestido cuando gira aparece una cola que representa también tu pasado, algo que viene detrás de ti, de lo que no te escapas, una especie de cuerda desde atrás y tienes que cortarla. La esperamos. La señora Alina Sabin ha regresado con una precisión relacionada con la posición de la parte del colon afectada por el adenocarcinoma, el descendente. El descendente está relacionado con eventos recientes, el ascendente es de la infancia, el transversal de la parte, y significa que tiene un evento ahora, recientemente, en el que ella ha sufrido mucho porque significa dolor emocional. Tuvo un evento en el que sufrió, alguien murió o perdió, porque a mí me han llegado personas que han perdido grandes sumas de dinero y han tenido grandes choques, ¿entiendes? O perdieron su casa o perdieron algo muy grave. Es un dolor emocional que ha tenido. Que nos escriba para que la gente entienda lo importante que es comenzar. Porque si tienes un problema, si alguien te dejó, si te afectó cuando tu madre se fue más de lo que debería, porque siempre te afecta, porque son tus padres, pero debes tener discernimiento y debes tener fe divina y entender que no se van a lo malo, por así decirlo, es decir, se van a algo mejor. En la tierra es peor que arriba. Es decir, ¿dónde? ¿Por qué te enfadarías porque se van arriba? Es como si hubiera terminado la prisión, entre comillas, y se hubiera ido al cielo. ¿Por qué molestarse tanto? Una vez, aunque en la tierra las cosas no pueden considerarse una prisión, yo vivo en un estado de alegría, pero para algunos es una prisión mental, emocional, de traumas y demás. Depende de cómo te posiciones frente a la vida. Para mí es una alegría. Tengo la intención de vivir todos mis días hasta el último en un estado de máxima alegría. Pero he cortado con el pasado, he eliminado las emociones negativas, solo cultivo emociones positivas.
Y cada vez que aparecen emociones, porque aparecen, ya que soy perfeccionista, soy dominante, vuelven emociones, trato de controlarlas lo más posible y mantener un equilibrio en cómo gestiono lo que sucede a mi alrededor, es decir, no ser crítica con quienes me rodean. Por otro lado, todavía tengo que impulsar las cosas y todo lo que sucede en la medicina holística hacia adelante. Y tengo que ser así, equilibrada y femenina, entre la exigencia y la bondad, entre la exigencia y la bondad. Quizás la señora Alina Sabin quiera darnos algunos detalles adicionales y confirmar o negar. Mientras tanto, me gustaría pedirles que respondan a una pregunta de TikTok, porque les recuerdo a todos que pueden seguir el webinar en vivo presentado por la doctora Stoyanovich también en TikTok. Allí, la señora Nicoleta Müller pregunta, ¿qué recomienda como tratamiento para la gastritis autoinmune y qué emociones se esconden detrás de esta enfermedad? Gastritis autoinmune. Entonces, en primer lugar, hay una gran ansiedad. Esa persona es alguien que se preocupa por todo. Puede ser una perfeccionista extrema, puede ser una persona leal, es decir, alguien que tiene un sentido del deber muy correcta y que quiere que las cosas estén muy bien, que es muy apreciada en el trabajo y que siempre se preocupa por no cometer errores o algo similar. Así que hay una gran rigidez. Me encuentro con pacientes así, tengo señoras que vienen a mí, que son bastante rígidas en su perfeccionismo o tan correctas que, ¿cómo decirlo? La consulta con ellas es un verdadero problema, porque tienen que disculparse unas 10 veces porque olvidaron quitarse los calcetines antes de irse o porque llegaron 2 minutos tarde. Así que tengo personas que se disculpan 10 veces por llegar 2 minutos tarde, ¿entienden? Es exagerado porque no es normal, especialmente en Bucarest, quiero decir. Y diversos. He tenido personas que no se atrevieron a venir y estaban a la vuelta de la esquina y se quedaron 30 minutos, ¿entienden? Y no supe que estaban ahí, o sea, fue una de esas situaciones. Cuando fuimos no estaban y así sucesivamente, ¿entienden? Y todo tipo de cosas así, de bloqueos. Hay muchos bloqueos y estos bloqueos son emociones. Y entonces el plexo solar estómago significa que no sabe tragar las cosas de la vida que vienen, no sabe masticarlas. Esto significa que se enfada fácilmente por cualquier cosa y se preocupa demasiado. Es como si la vida fuera un desastre. Y la vida es un problema. ¡Ay, qué está pasando! Y es como el cuento del Drobul de Sare y con muchos problemas, así que es una especie de rigidez para que nos entendamos. Otra pregunta también de Alina Sabin, enviada antes, relacionada con la litiasis biliar. ¿Qué emociones están relacionadas con esta enfermedad y qué se puede hacer para curarla a través de la medicina holística? Pues, en primer lugar, la litiasis biliar significa cálculos biliares. Ahora, la bilis, deben saber, o la vesícula biliar es una especie de trastero del hígado. Es decir, el jugo que se encuentra en la vesícula biliar generalmente proviene del hígado y la vesícula simplemente lo termina, le agrega algunas cosas, pero en general es la secreción del hígado, porque allí se deposita. Y eso significa que si allí se forman piedras, hay una gran acidez que no solo es de la vesícula biliar, sino del hígado. Esto significa que es una enfermedad hepática bastante avanzada, ¿verdad? ¿Qué representan los cálculos biliares? Representan ira condensada, mientras que los cálculos renales, miedo condensado. Y entonces significa que esa persona es alguien muy enojado. La ira, como el miedo, así tiene muchas formas, es muy variada, puede ser la ira de la impotencia. Así que no necesariamente es alguien que quiera matar a alguien. No pensemos en la ira de esa manera, como si le fuera a dar un golpe a alguien. No, puede estar enojada y mantener las emociones dentro de sí. Puede ser una ira porque no puede más, porque no está más desarrollada, porque no tiene más dinero, porque no tiene, ¿cómo decirlo?, más educación, porque no puede, porque vive en una sociedad en la que no es como es y no le gusta vivir con su esposo y no tiene qué hacer porque no puede divorciarse, porque no tiene la fuerza para divorciarse, ¿verdad? Y entonces aparece como una ira que es contra ella y contra los que la rodean. Es decir, es muy complicado, ¿verdad? Puede ser la ira del dominante porque los demás no le escuchan. Puede ser, digamos, la ira del leal porque se siente siempre abusado. Porque el leal como personalidad, los invito en el curso a ver de qué se trata. Es una personalidad que no puede rechazar. Es decir, es una personalidad a la que siempre le dices algo y se siente impotente y enojada, pero no puede decir no. Va allí y lo hace, aunque no tenga ganas, no le apetece y así sucesivamente. No sabe hacer eso y en algún momento aparece la ira. Puede ser la ira del dominante
a través de la victimización, porque el dominante a través de la victimización tiene una frustración que también es ira, una forma de ira contra él mismo, y aparece una especie de envidia hacia los demás, porque cree que los demás son mejores que él, lo cual no es cierto. Así que hay muchas iras, hay muchas iras. También está la ira del altruista, que, por ejemplo, el altruista es una persona que se enfurece porque los que lo rodean no entienden cuán bueno es él, que él ha intentado transformar el mundo alrededor y hacer que las personas entiendan que deben ser buenos. Y estos son unos insensibles. Y como resultado, cuanto más da él, peor lo tratan. Y entonces, en algún momento se enfada porque no puede transformarlos, no puede ayudarlos. Así que esta ira es multifacética y de todos los ángulos lleva a los cálculos biliares que una vez formados es un problema. Se trata aquí, se disuelven mediante vibraciones, pero no de inmediato. ¿Sí? Perfecto. En mi caso tuve uno hace unos días que resultó en el enfado del paciente. Estaba muy enfadado conmigo. Tenía un cálculo que estaba ubicado en algún lugar entre el uréter y en la salida, es decir, el cálculo se había bloqueado en algún momento y no podía eliminarlo. Y me preguntó si yo podía romperlo y eliminarlo. Y por supuesto puedo hacerlo, pero solo vino una o dos veces y esperaba que ocurriera este milagro. Y ahora depende mucho de muchas cosas, es decir, depende mucho de la posición del uréter, depende mucho. Necesitaba un mayor número de horas, vino con algunas expectativas y de hecho sus expectativas estaban sobredimensionadas porque le dije que se rompería. Sí, se rompe. No dije cuántas porque no sé, porque para uno se rompe rápido, para otro en 10 sesiones. Realmente no sé eso porque no depende de mí, no es mi cálculo. Depende mucho. Yo doy las mismas frecuencias. Depende mucho de las pacientes. Y estuvo muy molesto conmigo porque tenía expectativas y le rompí el cálculo. Y como resultado le dije, como usted quiera, yo así. Es muy importante empezar a entender que la curación depende del paciente, no del médico. Yo personalmente practico la medicina con cada paciente igual, doy todo cada vez y ustedes saben eso. Como doy en cada seminario web, lo ven aquí, ¿sí? Y aquí no hay ningún tipo de interés, sin problemas. Pero depende de cada uno de los que escuchan el seminario web cómo reciben esta información. En otras palabras, la pelota está en el campo del paciente. Así que debería haberme enfadado porque él no rompió su propia piedra, porque lo que hice con el rayo compu fue emitir vibraciones hacia su piedra y de alguna manera esa área debía llevar a la ruptura de la piedra. Ahora, si yo emitía vibraciones de ruptura y él emitía siempre vibraciones de miedo, él fue más fuerte que yo. ¿Qué puedo hacer yo? Por lo cual tendrá que operarse porque ya no tiene paciencia y quiere ahora romper esa piedra que realmente le bloquea un éter. Así es como se ve. Sí, está muy claro. Tomaré algunas preguntas de TikTok y luego volveré a Facebook y YouTube. La señora Mariana Z afirma, tiene una pregunta relacionada con las emociones que se esconden detrás de esta enfermedad tan frecuente en mujeres, el cáncer de mama. Hay muchas emociones. La emoción más fuerte que causa el cáncer de mama es la falta de autoestima. Eso es, y la falta de autoestima, generalmente la formación tumoral que representa el cáncer de mama es una especie de energía negativa. Por lo general se imita, es decir, se acumula y luego se materializa en forma de tumor en el seno, es decir, en el seno. El seno es una especie de recipiente de amor, el lugar donde manifestamos el amor, porque los senos son el lugar, decía, donde llevamos la leche para los bebés. Así que, ¿con qué lo alimentamos? Con leche y con amor, con alimento de amor. Además, los senos están a ambos lados del chakra del corazón, están en el chakra del corazón y los pulmones, los senos y el corazón están en el chakra del corazón. No olvidemos que aquí están todos estos órganos. Y entonces aquí está el amor. Y entonces en el momento en que no te amas a ti mismo y amas más a tu esposo, a tu pareja, a tu hijo, a tu madre, y no te amas más a ti mismo, que representas a Dios encarnado, amas más a los demás que a ti mismo, es decir, al Dios en ti. Amas más a los demás que a Dios. Y eso es una violación de la primera regla de la Biblia y se deja de vez en cuando. Y les daré un ejemplo. Di un ejemplo para que se entienda mejor tal vez de una paciente del extranjero que de Canadá, que allí se casó con un hombre rumano que era más joven que ella y llegó, aterrizó en Canadá, se conocieron y se casó con él. Lo ayudó a ir a la universidad, tenía una situación muy buena y en un momento dado el hombre simplemente la dejó y se fue con otra mujer. La traicionó estando casados y ella sufrió mucho.
Se enojó consigo misma por haber sido tan ingenua y no darse cuenta de que él no valía la pena, siendo perfeccionista. Al final se divorciaron. Ella se hizo amiga de otra persona y ya estaba con otro hombre y parecía estar bien y desarrolló cáncer de mama. Ese cáncer de mama, ese tumor que tenía, representaba la maldad, digamos, entre comillas, su gran enfado contra sí misma. Sí, el hecho de que no pudo perdonarse a sí misma, que algo así sucedió y que alguien se burló de ella, por así decirlo, y era su relación con ella y tenía una autoestima muy baja. A eso me refiero. Una pregunta de la señora Florentina Grulla. ¿A qué está relacionada la sequedad de ojos y si se puede curar? Por supuesto. Pues en general la sequedad de los ojos está relacionada con el agua de los ojos, ¿verdad? Es decir, es un problema del agua de los ojos, la humectación de los ojos. La humectación de los ojos es proporcionada por los riñones. ¿Quién gobierna toda el agua del cuerpo? Los riñones. Además, los ojos están gobernados, están regulados por el meridiano del hígado, porque el meridiano del hígado pasa justo aquí, por los ojos, justo aquí, exactamente en medio de toda la ceja. Y entonces, de hecho, es un problema del hígado y de los riñones. El riñón y el hígado están asociados en el sentido de que los riñones son la madre del hígado. Entonces, si tenemos un problema tanto con el riñón como con el hígado, puede ser así. O una persona muy temerosa, ¿verdad? Una persona muy temerosa que ha enfermado secundariamente el hígado o al revés, una persona enfadada que tiene miedo de que las cosas no salgan como ella quiere y entonces podría enfermar ambos órganos. Pero si hay mucha sequedad, eso significa que ya no puede llorar. Ha llorado demasiado, tal vez si se le han secado los ojos. Eso significa que también hay un dolor emocional allí, que ya no puede ver claramente algunas cosas y es una especie de decaimiento espiritual para que entiendan, porque los ojos representan también nuestra alma y nuestro brillo. Y en el momento en que disminuye el brillo, porque el agua representa la vida, eso significa un agotamiento de la vida, también significa una gran tristeza, significa un gran desánimo. Entonces es un sentimiento en cualquier caso negativo. La señora Lenuza de Israel le pide que le diga de dónde vienen las quemaduras en las plantas de los pies y cómo puede equilibrarlas o curarlas. De los riñones. En las plantas de los pies, el meridiano principal es el meridiano del riñón y allí podría haber una gran sensibilidad en las plantas, debido a que los riñones no son fuertes, son riñones débiles. Eso significa que tiene infecciones o que tiene cálculos o quistes renales o podría tener nefropatías o insuficiencia renal. Dios no lo quiera, muchas cosas. Por ejemplo, tengo pacientes, muchos con insuficiencia renal, que se tratan conmigo y que ya han comenzado a sentirse muy bien, a recuperar sus riñones. Entonces, los problemas en las plantas son problemas renales. Alguien de TikTok pregunta por los niños. Histamina elevada en los niños, disbiosis intestinal y cándida en los intestinos de los niños. ¿De dónde vienen y qué se puede hacer para curarlas? Representa una inmunidad muy baja porque cualquier cosa relacionada con la candidiasis, cualquier cosa relacionada con estos problemas de parásitos al fin y al cabo, porque estos también son parásitos, hongos, ¿verdad? Eso significa vibraciones muy bajas. Las vibraciones bajas en un niño, si el niño es pequeño, hasta los 7 años, son las vibraciones de la madre. ¿De quién más podrían ser? Porque de hecho el aura del niño está acoplada, pegada así, entrelazada, está atrapada en el aura de la madre. Después de los 7 años, el niño tiene una aura separada, distinta. Hasta entonces recoge del aura de la madre. Entonces, problemas en el niño, igual problemas en la madre. Pero ¿qué podría generalmente conducir a un problema de cándida y vibraciones bajas, así de inmunidad? Una enfermedad del hígado de la madre. Entonces podría ser que la madre sea perfeccionista, además de otros problemas relacionados con que también podría haber candidiasis en la familia, porque estas se pueden transmitir a través del vaso, por la higiene y demás. Entonces hay que ver. O un exceso de antibióticos. El exceso de antibióticos también significa problemas de inmunidad baja, como decía. Entonces hay una inmunidad muy baja. La madre y el niño deben ir juntos al tratamiento. Una pregunta de Florentina Grulla. Hipocalcemia. ¿Con qué está relacionada? Entonces, el calcio en general en el cuerpo, el calcio es un mineral. Necesitamos mucho los minerales y en general no nos alimentamos correctamente. Entonces, la falta de una alimentación correcta con minerales. Pero yo recomiendo en general, ¿cómo decirlo? Esta administración de vitaminas y minerales debe hacerse de manera permanente.
porque no comemos lo suficiente de lo que comemos, no comemos correctamente y no tenemos un aporte suficiente de minerales y vitaminas. No hablamos solo del calcio aquí, hablamos de todos los minerales. Y decía que los minerales en general, no solo el calcio, sino también el magnesio y absolutamente todos, el silicio y todos los minerales, porque hay muchos juntos, llevan a una gran caída psíquica, porque el sistema nervioso y todo lo que está en nuestro cuerpo necesita electrolitos para funcionar. Nosotros, en cierto modo, funcionamos como baterías eléctricas y saben que la electricidad necesita electrolitos para funcionar. Y ahora, la hipocalcemia en general es un fenómeno falso, más que una verdadera hipocalcemia, porque generalmente el calcio está relacionado con el magnesio, así que podría ser un problema de la bomba de calcio y magnesio. Entonces parece que es de hecho una hipocalcemia, pero en realidad es probablemente una falta general de minerales. Y entonces esto significa que no se administran suficientes minerales, ¿verdad? Además, hay un problema que en general las hipocalcemias con crisis de hipocalcemia y con espasmofilia y demás pueden ser también problemas de tiroides. Los problemas de tiroides también son problemas del hígado, porque la tiroides es también una glándula. Y entonces lo que deberíamos hacer es investigar, ver de dónde vienen exactamente estos problemas, porque desde un punto de vista energético, en una evaluación sencilla con electrosomatógrafo, se ve inmediatamente el problema. Entonces, normalmente no deberíamos estar fijándonos en los minerales porque deberían funcionar de manera natural. Hay otros factores perturbadores, no los minerales, como el hígado o los riñones, que podrían llevar a estas depleciones, es decir, carencias. Una pregunta relacionada con una sustancia o medicamento, L-arginina. ¿Tiene también un papel como anticoagulante? Muchas gracias. No sé. La arginina es un L-arginina o todas las gamas de arginina. Es un tratamiento que se usa generalmente para el hígado. Ahora, en general, todos los problemas de hígado, todas las hepatopatías tienen problemas de coagulación. Y entonces deben saber que todos los tratamientos de hígado también influyen en los factores de coagulación. Pero lo que he observado yo, ¿cómo trato yo los factores de coagulación y todas estas trombosis? Yo no me pongo a tratar las trombosis. Yo trato el hígado, si restablezco el hígado en la medicina holística y se restaura con tratamientos de 5 horas, 7 horas de hígado, el hígado por sí solo después regula todas las trombosis, todo lo que hay allí con sus factores. Así que no debemos ir nosotros a intervenir en el asunto del hígado. Debemos tratar al jefe. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Tratamos al jefe como hacen, por ejemplo, los cardiólogos cuando tratan una hipertensión arterial. Van y tratan el problema del corazón y específicamente fortalecen el corazón creyendo que el problema está en el corazón y en realidad el problema está en el camino. Entonces deben ir al corazón, pero también en el camino. Entonces debes ir a ver cuál es el problema. Y ahora yo diría que el principal problema es el hígado y que en la medicina clásica no he encontrado tratamientos eficaces para el hígado, pero estos que son de origen natural en diversas formas, con arginina y demás, todos los tratamientos de hígado, con plantas, por ejemplo, hablamos de esos que los sintéticos, ni siquiera quiero hablar de ellos, pero estos con plantas que son muy buenos, pero no he visto tratamientos tan completos como los que tratamos nosotros para el hígado energético, porque quiero decirles que tenemos resultados excepcionales, entonces curamos el hígado. ¿Y cómo sabemos que curamos el hígado? Porque es responsable de alrededor de 5 enfermedades a la vez en el paciente. El paciente llega con 5 enfermedades, la causa es el hígado y las enfermedades se curan. Y entonces seguro curamos el hígado porque de otra manera no sería posible. Sí. Otra pregunta de Ruxandra Verónica Coman. Si es posible, ¿nos puede explicar qué emociones están detrás de un pólipo endometrial y de los nódulos en los senos? Problemas de feminidad, falta de feminidad. Nódulos, ¿qué es el endometrio? Es el lugar, es el nido, es el lugar donde se coloca el futuro embrión. ¿Sí? Allí sucede, allí está el nido, allí están los pañales. ¿Y qué sucede? ¿Qué es el pólipo? Es una especie de pliegue en los pañales. Es decir, es un problema, es algo extra, es una molestia. Sí, el pólipo es una formación tumoral, sí, es una molestia, una energía negativa en el nido. ¿Qué puede causar? Quien regula el endometrio es secretado hormonalmente o depende de las hormonas. Las hormonas, sí, a nivel del útero, porque desde el endometrio se produce el ciclo, sí, entonces las fases del ciclo están relacionadas con la altura del endometrio y las eliminaciones se producen desde el endometrio. Simplemente se elimina del endometrio y eso significa el ciclo menstrual, entonces está relacionado con las hormonas, ¿verdad? Las hormonas están relacionadas con el hígado, así que significa que pólipo endometrial es igual a problema de hígado.
Esto significa que esa persona es irritable y nerviosa y ya no está en su feminidad. Por eso también tiene el nódulo en el seno. En otras palabras, son señales que el universo le envía diciendo, no está bien, significa que ya no eres femenina. Debes ser más tranquila, más paciente. Y que nos diga si es de alguna manera una persona más, porque nadie nos ha respondido hasta ahora. Sí, no hemos recibido respuestas, aunque están con nosotros. La señora Coman puede romper el hielo y volver con una respuesta que confirme o refute. La señora Lucia Matescu tiene una pregunta relacionada con ¿por qué? Dice ella así, ¿por qué tengo las plantas de los pies siempre calientes en verano? Y por supuesto, ahora que estoy embarazada. Las noches de verano eran calurosas. Si hace demasiado calor, las plantas de mis pies se calientan por la noche y me despiertan del sueño. Decía que las plantas de los pies están relacionadas con las infecciones renales, así que probablemente sean infecciones renales relacionadas con el embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas desarrollan infecciones renales. ¿Por qué? Porque los riñones están muy relacionados con la parte de la concepción y entonces hay cambios en la zona de concepción. El embrión crece, pasa por diversas fases. Los riñones en general representan la fuerza de la mujer, sí, y del hombre. Entonces los riñones representan la energía y se necesita mucha energía para crear al niño, porque prácticamente es un proyecto, no, un concepto ahí. Crece un niño dentro de ti, es extraordinario, ¿verdad? Y entonces es normal que esté solicitado. Si los riñones estaban débiles antes de comenzar la concepción del niño, ahora es normal que causen problemas porque no tienen suficiente fuerza, ¿entiendes? Porque se empezó el camino con riñones débiles para crear algo extraordinario como es un niño. Entonces muestra una deficiencia en el nivel de energía renal antes del embarazo. Y lo que podría hacer ahora es con algunos remedios homeopáticos, porque no se puede hacer otra cosa en este periodo. Con algunos remedios homeopáticos se pueden fortalecer los riñones. Sí, eso mismo quería preguntarle, si se pueden hacer tratamientos durante el embarazo. Homeopatía. Homeopáticos, sí. Otra pregunta de TikTok de Mijaela. Desde hace 3 años, 2 veces al año, en primavera y otoño, vomito sangre. Me he hecho todas las investigaciones y no se ha encontrado absolutamente nada. ¿Qué puede ser entonces? Puede haber muchas. Podrían ser problemas hepáticos. No olvidemos que existen algunos vasos sanguíneos, mitrivalcias y sufasianas, no creo que sea su caso, que están relacionados con el hígado y cuando están inflamados pueden causar problemas de sangrado. Podría ser una periodontitis de la que no está consciente y que cause sangrado. Podrían ser algunos problemas relacionados con la zona de la garganta, tener algunas amigdalitis de las que no está consciente y que cause sangrado. Podría ser una infección en la zona de la vejiga urinaria, tipo rinitis, esas inflamaciones, sinusitis, y que de una sinusitis salga sangre hacia la boca y se crea que viene de otros lugares, pero en realidad baja desde arriba por la pared posterior. Podría ser por una inflamación, por Helicobacter pylori en el estómago, que regurgita el jugo hacia arriba e irrita la zona de la garganta y produce sangrado. Hay tantas causas, entonces debería hacerse una investigación. Le recomiendo una investigación y le decimos exactamente de dónde proviene. Una investigación holística, porque... Holística o en otro lugar, pero yo recomiendo holística porque con nosotros se ve inmediatamente qué es. No, pues ella dice que se hizo investigaciones y no le encontraron. Entonces solo queda la opción holística. Solo queda esta opción, sí. Una pregunta de la señora Margareta Ruz. Si puede contarnos algo sobre la ansiedad, depresión y tristeza y si están relacionadas con el colon, que es muy doloroso. De los análisis, no resulta nada, dice la señora Ruz. Bueno, la ansiedad está relacionada con la depresión, ya que es uno de los factores de los síntomas de la depresión y el colon significa dolor emocional. Ahora, el dolor emocional a nivel del colon generalmente se asocia con el dolor emocional de la depresión. Entonces, aquí hay síntomas de dolor emocional que se manifiestan tanto en el colon como a nivel de la depresión en la cabeza. Eso significa que la persona es así, o es perfeccionista y se enfada consigo misma por no lograr hacer lo que desea o con los demás porque no hacen lo que ella, o es una persona dominante que se enfada porque los demás no escuchan y están en el camino de la perdición, o es una persona que está decepcionada y tiene dolor emocional o ha tenido un pasado muy difícil que no logra olvidar y acumula todo eso allí y no ha logrado liberarse de ello. Que nos diga cómo es. Esperamos más detalles de la señora Ruz. No tenemos más preguntas por el momento. Sí, vamos a continuar, que es muy interesante. La doctora Candace Baird, quiero contarles cómo descubrió esta conexión.
Tuvo una caída fea mientras caminaba, se despertó en el hospital, donde le administraron un derivado de morfina para aliviar el dolor de una vértebra lumbar comprimida muy grande. Estaba gritando de dolor y le dieron morfina porque no sabían qué darle, así. Se maravilló, el dolor se alivió, pero se sorprendió por la combinación entre el efecto analgésico que le quitó el dolor y los cambios mentales y emocionales inducidos por la droga, porque era una droga, la morfina, ¿saben? Y Pert notó la euforia que tenía. Tenía euforia y además un estado alterado de felicidad, porque saben que es una droga prácticamente, que experimentaba cada vez que recibía la inyección. Se dio cuenta y vean, le gustaba tanto la sensación maravillosa de estar profundamente nutrida y satisfecha, proporcionada por un opioide, es decir, por la morfina. Y se preguntó sobre esta superposición de efectos físicos es decir, físicos que ya no dolía, y emocionales, que era feliz de una sola droga. ¿Cómo puede una droga estar en dos lugares? Uno actuaba en la cabeza, que ya no dolía, el otro actuaba, abajo en el cuerpo físico, que ya no dolía, el otro actuaba en la cabeza, ella era feliz. Entonces prácticamente una sustancia actuaba en dos lugares. Eso fue lo que vio ella como estudiante de medicina. Esta experiencia en el hospital iba a desencadenar posteriormente el interés por demostrar la existencia del receptor de un opioide en el órgano como tema de doctorado. Y hizo su doctorado así a partir de esa caída del caballo. Los receptores que son para el dolor, por ejemplo, o para las emociones, se encuentran en la superficie de las células, dice ella, y son cientos de miles en una célula. Atención, en una célula promedio. Por ejemplo, las células especializadas, como las neuronas, pueden tener millones de receptores alrededor de ellas. Entonces, prácticamente son muy finos. Es muy interesante. Y estos receptores actúan como escáneres y sensores diminutos que esperan pacientemente hasta que aparece exactamente en la química la emoción correspondiente. La esperan allí porque prácticamente cada emoción tiene su propia química, ¿sí? La felicidad significa una química, el miedo significa una química y así sucesivamente. En el cuerpo todo es química. Bien, y esperan que se ajuste con algo, que esa emoción llegue al receptor, al igual que una llave común está diseñada para encajar solo en una cerradura específica. Estas llaves químicas de emociones se llaman ligandos y la más común de ellas es la neuropeptida, ¿sí? Que representan el 19% de los ligandos conocidos, y Pert describe lo que sucede a continuación como algo bastante sorprendente. Dice así: la péptida, que significa hormona, atención, transmite su mensaje químico al receptor, así desencadenando una cadena de reacciones bioquímicas que pueden crear cambios enormes dentro de la célula, positivos o negativos. Entonces la emoción llega, es captada y la célula cambia para bien o para mal. Pert llama a las péptidas la segunda componente de las moléculas de la emoción. Y dice así, y afuera te da una analogía. Si la célula es el motor que pone en movimiento toda la vida, la célula, entonces los receptores, son los botones del panel de control de ese motor, y una péptida específica es el dedo que presiona ese botón y pone las cosas en movimiento. En otras palabras, cuando llegan las emociones, sí, cuando llegan las emociones van directamente, por ejemplo, a la señora con gastritis autoinmune, ¿sí? Por lo general es hipertrofia gástrica autoinmune, no sé qué tiene la señora, algo así. Puede ser. Y en su caso, las emociones de preocupación le enfermaron el estómago y ella desarrolló gastritis debido a esto. Que nos diga la señora, por favor, vamos, que nadie nos ha ayudado hoy. Por favor, dígame, señora con gastritis autoinmune, ¿es usted una persona que se preocupa con facilidad? Vamos a hacer una encuesta con esto, que nos diga que así fue como se enfermó por la preocupación. Y Pert hizo la pregunta lógica. Atención, si todos tenemos el receptor de opioides, de morfina, presente en las células, que fue algo que recibió la morfina, sí, reaccionó a la morfina en nuestro cuerpo. Entonces, no debería resultar que nuestros organismos, atención, tienen la capacidad de producir su propia versión endógena de morfina, porque el receptor está ahí. Muy interesante. Y entonces, ¿por qué estarían ya esos receptores presentes en nuestras células si no fuera para algo en espera? Porque no introducimos morfina en nuestro cuerpo a menos que sea algo realmente grave. Pero ellos, los receptores, están ahí. Eso significa que podemos producir morfina en el cuerpo. Y durante 3 años se demostró, de hecho, que tenía razón, que hizo investigaciones y cuando la sustancia de opioide natural producida en el cuerpo
fue finalmente descubierta y se llama endorfina. La endorfina es un tipo de morfina producida por nuestro cuerpo, las llamadas endorfinas, que te dan el estado de felicidad, ¿saben? Y que se liberan en nuestro cerebro cuando hacemos diversas cosas. Cuando nos sentimos bien, cuando hacemos el amor y demás, estamos felices. Y esta endorfina es la abreviatura de morfina endógena. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas y sugieren que, de hecho, atención, podríamos tener ya un potencial de farmacopea natural en nuestro cuerpo. Es decir, tener una farmacia ya dentro de nosotros, presente en nosotros, que un día nos ayudará, si la descubrimos y la estudiamos como hacemos ahora, a hacernos a todos capaces de producir nuestras propias sustancias bioquímicas naturales que necesitamos para curarnos. Es muy, muy interesante, querida Alice. Sí. La señora de... Sí. La señora con gastritis autoinmune hizo la pregunta en TikTok. Se llama Nicoleta Müller. Sí, sigamos adelante y digamos ahora. ¿Qué y cómo? Prácticamente la doctora nos habla de la física de las emociones. Sigamos adelante, les voy a contar algunas cosas. Miren, dice así, ¿qué son las emociones? Ella escribió, justo antes de ser jefa de la sección de bioquímica cerebral, ella hizo este descubrimiento revolucionario sobre los opiáceos, como mencionaba, y mucho más tarde apareció en una película. No sé si recuerdas, querida Lisa, esta película muy interesante estaba muy de moda. O sea, traducido así, ¿qué diablos nos está pasando? ¿No es así? ¿Por qué? ¿Sabes cómo se traduce? Tradúcelo tú. Así. Es una. ¿Qué diablos está pasando? Sí, lo que no sabemos. Evitamos una fórmula vulgar. Así que cuando digo blip en lugar de sí, ¿qué diablos está pasando? Sí, ¿qué diablos nos está pasando? Y prácticamente en esta película que todos conocemos, ella se mostraba así en el film. Yo al menos lo he visto 100 veces, creo que esta película. Me gustó mucho. Es una película de medicina holística, quiero decirles. Es un pensamiento revolucionario. Ella también escribió un libro muy interesante después de eso. Es todo lo que necesitas saber para sentirte bien. Ogo, así. Ella lleva la ciencia del sentir más allá, representando las emociones como física, porque prácticamente lo que les he contado ahora es la explicación científica de cómo nuestras emociones nos enferman, porque prácticamente en la medicina clásica esto no se explica, ni siquiera se plantea que esto exista. Y miren aquí la sinapsis. Esto es una sinapsis neuronal. Pero di este ejemplo para que entiendan cómo son los receptores para la información. Las emociones, explica Pert, no son simplemente sustancias químicas en el cerebro, son señales electroquímicas que afectan la química y la electricidad de cada célula del cuerpo. El estado eléctrico del cuerpo es modulado por las emociones, cambiando el mundo dentro del cuerpo. A su vez, los estados emocionales influyen en el mundo exterior. Miren, este es el libro que ella escribió. Esta es la película muy interesante. Y aquí observen, es muy interesante cómo las emociones y cuál es la relación entre el hígado, observen, y las enfermedades. Miren, ¿lo ven? Observen una conexión de cómo la vesícula biliar afecta al hígado. ¿Ven la relación entre la vesícula biliar y el hígado? La conexión entre el hígado y los tendones. Tuvimos en el último webinar una discusión sobre los tendones que está relacionada con el hígado y de hecho una señora vino estos días que tenía un gran problema en un tendón. Quiero decir que nadie le resolvió en la medicina clásica. La señora no puede comer, trabajar con la mano derecha en absoluto y la mantiene así. Y ya he realizado un tratamiento. La conexión entre el hígado y los ojos, observen. Además, la ira afecta al hígado. La depresión también está relacionada con el hígado. Cambios patológicos, observen abajo, cuando nuestras emociones enferman el hígado y llevan a estas enfermedades. Muy, muy interesante. Y aquí se trata de cosas interesantes, cómo todo sucede a nivel de la corteza. Miren, siempre he sabido que la energía que emites desde dentro atrae las situaciones y personas que necesitas, explica Pert. De la ley de la atracción, porque el libro que ella escribió y la película en la que apareció trataban sobre la ley de la atracción. Ellos explican por qué las emociones tienen un efecto tan poderoso. Dice que no somos solo pedazos de carne, sino que vibramos como un diapasón. Enviamos una vibración, atención, hacia otras personas y transmitimos y recibimos. Si tenemos muchas emociones alojadas en nuestro cuerpo, en los órganos, por ejemplo, de ansiedad, entonces atraemos situaciones
en las que se manifiesta esta ansiedad. Podríamos atraer accidentes, ¿verdad? Podríamos atraer cosas negativas. Prácticamente recibimos lo que merecemos, lo que emitimos. Así las emociones orquestan interacciones entre todos nuestros órganos y sistemas para controlarlos. En otras palabras, debemos comenzar a limpiar estas emociones. Esta parte del cerebro, la corteza prefrontal que ven aquí, es responsable de las decisiones complejas evaluativas. Además, está cargada con receptores opiáceos para la morfina, de modo que estructuralmente nuestro razonamiento es el más sofisticado, está relacionado con la felicidad. Así que el cerebro está con la felicidad. Es muy interesante. Vamos a seguir adelante a dar algunos ejemplos. Veo que tenemos un video que funciona. Reporto. Sí, todo está funcionando. Sí, está bien. He dado un salto aquí. Vamos a cerrar. Si me envías, Alice, escuchamos algunos casos. Por favor, claro, pero quiero decirles con alegría que he dado el salto que propusieron y la señora Miller con la gastritis autoinmune, les ha respondido que es exactamente como dijeron, así que confirma todo lo que afirmaron sobre la enfermedad. Y la señora Margareta Rus, la que habló sobre ansiedad, depresión en relación con el colon, ella también lo confirmó. Dice, lo tengo todo. Soy perfeccionista dominante, he tenido un pasado difícil y la relación con mi hijo no es muy buena. Le agradezco su conocimiento. De hecho, sepan que todas las personas que han estado en esta situación lo entendieron, solo que no lo dijeron. ¿Por qué necesitamos confirmar esto? Damos una retroalimentación para tener confianza en que las cosas son así y que los demás entiendan que, de hecho, la medicina holística va exactamente al, como decirlo, blanco perfecto. Veamos ahora, pongamos algunas. El equipo me escribe algo, veamos. Sí, aquí tenemos, mi colega me lo recordó ahora, pero mientras tanto tenemos un ganador. Sí. Tenemos un concurso, sí. Y luego veremos y veremos. Vamos a elegir así. Sepan que hemos recibido algo. Empezamos a crecer. He hecho un gran cuenco porque tendremos que llenarlo. Y ahora vamos a encontrar aquí, así, a una persona, solo una persona. Sacamos y esta persona es la señora Adina Rautza. Vamos a mostrarlo para que se vea. Al revés, Adina Rautza, sí se ve. Será contactada porque tenemos el teléfono por parte de mi colega. Nosotros. Mañana estamos en camino, pero consultamos en la primera hora de la mañana y será programada. Nuestro regalo, nuestro bono es una consulta y una hora de tratamiento o un masaje, depende de lo que elija ella. Y así poco a poco que entre en el mundo de la medicina holística, que es un mundo de sanaciones, como veremos. Quiero decirte, querida Liz, que nos estamos preparando. Tenemos un evento muy importante en el sentido de que mañana partimos hacia Madrid, algunos de nosotros con muchos aparatos con nosotros. Nos encontramos con los equipos de Madrid y Marbella. Allí tendremos consultas entre aviones y trenes. Tenemos consultas en todas partes, consultamos online. Luego vamos al norte de España, a Bilbao. Se llama Guernica, cerca de Francia, en algún lugar muy al norte. Y allí nos ha invitado una dama especial, sacerdotisa, la señora Tatiana Rotari, junto con el sacerdote, el padre se llama señor Rotari, y nos han invitado a una comunidad donde vamos a consultar a un gran número de personas sábado y domingo sin parar, así viene. Luego vamos allí en tren durante muchas horas. Nos esperan con aviones, con trenes, con aparatos para llevar la bandera de la medicina holística. Felicitamos en un video a los de Guernica y a toda la zona del norte de España porque han sido tan fuertes como comunidad. Son muy creyentes allí. Tuve, como decía hoy en la radio, pacientes que no quisieron programarse el domingo por la mañana porque están en el servicio y dijeron que no pueden faltar al servicio. Y las programamos por la tarde, así las pusimos, porque fue muy difícil llamar a todos, ponernos de acuerdo para que viniera bien. Estaban emparejados, ¿sabes cómo son las citas? Es complicado y lo logramos. Espero que salga bien, que la gente no esté descontenta, ya sabes cómo es difícil satisfacer a todos en estas situaciones y estoy muy feliz porque voy a consultar en un tercer lugar en España. Esto es muy interesante que estamos haciendo esto. Veamos las curaciones ahora. Felicidades a la señora Adina Rautze por este resultado extraordinario. A ver, tenemos este concurso, tanto en España como aquí, en Rumanía.
Regresamos para hacer el final con estos videos. Veamos cómo se ve. Señora Corina tiene 63 años. Somos de la misma edad. Sí, perfecto. Y usted vino a mí con una hepatopatía, es decir, una afección hepática, problemas cervicales, prediabetes, hipertensión, algunos kilos de más y una discopatía. Exacto. Y mire los resultados que tenemos, por eso queríamos compartir con usted nuestra alegría. El principal problema es a nivel de los vasos sanguíneos. Usted es perfeccionista, ¿verdad? Y nosotras las perfeccionistas con el amor menos porque somos demasiado exigentes. Y había crecido este pericardio, se había vuelto completamente loco, casi 100, con algunos riesgos desagradables aquí. Y logramos, con el tratamiento, llevarlo a 93. Así que ahora ya no está fuera de peligro, pero debemos bajarlo. Pero miren qué bien ha ido. Ha ido muy bien y hemos aplicado un tratamiento. Veamos qué pusimos la última vez. Pusimos cardíaco y vascular y me gustaría repetirlo porque ha funcionado tan bien que vale la pena bajar más de este meridiano. Compartía con ustedes este meridiano, que es el meridiano que puede llevar a infartos, a accidentes cerebrovasculares, a enfermedades graves y está relacionado con la autoestima, ¿verdad? Y hace estragos cuando no tenemos autoestima. Por eso debemos amarnos. Siento que no. Sí, usted, también con usted. Exacto. Dígame, usted decía que su homeópata dijo que va por el buen camino. ¿En qué sentido? Exactamente, después de la sesión de reflexoterapia, la terapeuta me dijo que ella considera que hoy en la sesión ha sido mucho mejor. La magnética será mucho mejor que la vez anterior. Sí, lo cual aquí está, se ha confirmado, sí. Entonces, básicamente, ella ya ha visto algunos resultados. Bravo. Me alegro, tía. Yo también, gracias. Adiós, adiós. Yo también, hasta luego. 78 años, ahora he pasado con el diagnóstico de degeneración macular más antigua, ¿verdad? Problemas en los talones, fascitis, rinitis alérgica y en general han venido aquí para sanar y ser longevos, porque usted ya está en mis años. Y miren qué verde tenemos. Entonces, muy bonito. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo fue la experiencia de 10 días? Fue buena. ¿Qué sintió además? Dígame qué cambios ha tenido. Me calmé mucho en la cabeza. En la cabeza, digamos, ¿en qué sentido? En primer lugar, tengo la esperanza de que estará bien. Sí. Y en segundo lugar, he leído aquí un libro muy bonito. Sí, así me falta poco para terminarlo. Aprendamos también con gracia. Extraordinariamente hermoso. He aprendido muchas cosas de allí. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, con gracia sería también saludable, normal y saludable y potente, en el sentido de que también la calidad de vida sea aumentada, es decir, que puedas vivir mientras vivas. De hecho, no importa cuánto vivas, también importa cómo vivas hasta que te vayas, ¿verdad? Bravo. Vamos, qué hermoso. Gracias, gracias. Buenos días, buenos días. El señor Danutz, 45 años. Ha venido a nosotros porque viaja mucho a Italia, ¿verdad? ¿O usted vive en Italia? Vive en Italia y ha venido aquí para resolver su problema porque tenía algunos mareos que están un poco mejor. Ahora inmediatamente le daré permiso para hablar y tenía problemas en las piernas. No podía bajar, trabajaba en el camión y cuando bajaba del camión le dolía mucho la parte posterior de la pierna, entendí, muy fuerte y tuvo problemas de hernia, ¿verdad? Bien, y aquí le hemos detectado en primer lugar, le dijimos que resolvemos el problema y hemos detectado que tiene una tristeza. Hable un poco más fuerte. Tiene una tristeza y mire cómo lo hemos descubierto sin que nos dijera nada, ¿entiende? Y parece que esto que le preocupa, una cuestión emocional que le inquieta, fue la causa de estos bloqueos. ¿Y qué creen que encontramos? Hemos encontrado algunas infecciones en la vejiga urinaria que podemos resolver muy fácilmente. Pero a medida que comenzamos a tratar, ahora está en su tercer día, encontramos, mire aquí en el pulmón encontramos con esta tristeza y un tipo de problema suyo con usted mismo, que de hecho era la causa de la enfermedad. Bien, le agradecemos. Entonces le pregunto, ¿cómo se siente? ¿Se siente mejor? Sí, ahora mucho mejor. ¿Sí? Bravo. Le agradezco mucho por eso. Bien. Y tenemos otros 3. Hablo con usted, la señora Corina, 63 años de Dobor. Está bien, bien. Listo, veamos ahora. No sé cuántos puse, si quedan más, hagamos el final. Permítame hacerle 2 preguntas más. Hemos recibido algunas preguntas más y si se puede que las responda.
La señora Raluca Anastasuay le pregunta cómo se puede explicar que a veces la mano izquierda y el pie izquierdo están fríos, mientras que la mano derecha y el pie derecho están calientes. Es muy simple. La mitad de nuestro cuerpo está regulada por un hemisferio, la otra mitad por el otro hemisferio. Ahora, los dos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que es un pequeño puente que conecta nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, ya que así es como se representa el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo representa nuestra parte masculina y el hemisferio derecho nuestra parte femenina. Ahora, nosotras las mujeres deberíamos tener este puente. Un cuerpo calloso muy desarrollado, de modo que podamos trabajar tanto con el hemisferio izquierdo como con el derecho, si estamos en equilibrio femenino. Si estamos en una masculinidad y no estamos muy conectadas como mujeres con el hemisferio derecho, o hemos perdido este derecho de estar conectadas con la divinidad a través del hemisferio derecho, la conexión entre los dos hemisferios ya no se produce y aparecen deficiencias, ¿sí? Y entonces, por lo general, cuando la señora hace eso, significa que se ha enfadado mucho nuevamente y ha disminuido en la vibración femenina y no sabe pasar fácilmente y ha perdido parte de su feminidad. Y otra pregunta de la señora Cristina Crachún le pide que le digan cuál puede ser la causa espiritual, emocional, de una sudoración excesiva en la cara y el cuerpo. Al salir de casa empiezo a sudar excesivamente, pero también cuando hago tareas en casa, comienza a correrme el sudor por la cara y el cuerpo. Hay algunos meridianos bloqueados, especialmente el meridiano triple corma, que es el meridiano drifocare, que significa el meridiano del sistema nervioso y generalmente está relacionado con la sudoración. También hay problemas de hígado y problemas renales. Entonces podría haber algunos bloqueos allí, algunas infecciones que en algún momento no pueden salir y el cuerpo necesita ayuda y lo señala. En general, todo lo relacionado con el agua es un problema también de los riñones y puede haber algunos bloqueos. Entonces, sugiero que resolvamos esto. Sugiero que la señora venga a una consulta. Estas son las preguntas para hoy. Necesitamos, por supuesto, algunas conclusiones de usted. Sí, ahora teniendo en cuenta que la doctora Peart, que es una pionera y una personalidad especial, llegó por casualidad a descubrir que, de hecho, nuestra salud radica en nuestras emociones. ¿Se dan cuenta de lo importante que es aprender a controlar estas emociones? Entonces debemos hacer esto. Debemos entender que, en primer lugar, algunas de ellas vienen naturalmente y pueden ser buenas o malas. Y luego debemos tamizarlas y dejar que las positivas estén bien, dejar que las negativas pasen y lograr alcanzar un equilibrio. No debemos negar ni el enfado, ni el miedo, ni la ira. También tienen su papel, pero no deben estar demasiado en nuestro cuadro emocional. Debemos trabajar en una constelación emocional más femenina, nosotras, las mujeres, y dejar que los hombres se expresen de vez en cuando porque a ellos les funciona mejor, siendo dispositivos, sistemas más resistentes a algunas emociones, mientras que nosotras somos unas maravillas. Entonces, las mujeres deben prestar mucha atención a sus emociones y cuando no lo logran, deben acudir a médicos, psicólogos, recurrir a la medicina holística. Existen remedios homeopáticos que son muy buenos para las emociones. Tenemos vibraciones para la ira, la decepción, la traición, la desconfianza, para absolutamente la desesperación, ¿sí? Para absolutamente tenemos los remedios florales de Bach que pueden usarse por sí mismos o nosotros usamos las vibraciones, ya no damos tratamientos. Existen tantas maneras. Lo importante es saber que cuando tienes emociones que son negativas, claramente si no las gestionas, estás en el camino de enfermarte y debes ir definitivamente a resolverlas. Muchas gracias, doctora Soyanovici, por otra noche excepcional. Les deseo mucho éxito en Madrid y en Bilbao, donde van este fin de semana y espero ansioso que nos cuenten en la reunión de la próxima semana cómo les fue allí. Agradezco a quienes están con nosotros y les dejo a ustedes la palabra de despedida y cierre para aquellos que nos han seguido durante todo el seminario web. Yo les recomiendo a todos que usen emociones de calidad como el amor, la tolerancia, la sabiduría femenina, la confianza, la fuerza. Y creo que lo más importante sería utilizar estas emociones, nuestra relación con la divinidad, es decir, la confianza en Dios, la fe, que son las emociones más fundamentales que conducen a un estado de salud.
Así que les invito a ser valientes, firmes, creyentes y amorosos. Y tal vez entre estas palabras y estas recomendaciones elijan la palabra para el concurso de la próxima semana. De manera que, mientras tanto, en una semana, quienes nos sigan escriban la palabra, su nombre y número de teléfono y puedan participar en el concurso. Sí, y la palabra clave será emociones.